una de las razones por las cuales Colombia padece históricos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con desigualdad, con inequidad, con distribución, etcétera, del recurso, tiene que ver, está muy relacionado con la falta de mirada de largo plazo. A eso, a lo que le llaman los economistas, la planeación. En Colombia el largo plazo es de 3 o 4 años porque vivimos en campaña electoral todo el tiempo, entonces ese es nuestro largo plazo. Cuando los países se planean a 15, a 20 años. Pues bien, el director nacional de planeación, Jorge Iván González, anda como en campaña diciéndonos que pensemos un poco el país a ese largo plazo, a 15 a 20 años. Y para que nos explique un poco de qué se trata y a qué se refiere cuando habla del asunto, lo hemos traído a las entrevistas del Espectador. Le damos la bienvenida, doctor Jorge Iván González. Bienvenido. Muchas gracias, Elmer. ¿Cómo está? Pues hombre, muy bien, muy complacido. Entre otras, a usted le digo doctor, usted es doctor, ¿no? Sí, yo terminé, yo hice el doctorado de Economía en la Universidad Católica de Lovaina. La misma de Petro. Con la misma de Petro, pero no coincidimos. No llegaron a tiempo. Pero no coincidimos. Pero sí, yo estudié en la misma universidad de él cuando él estaba en Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina. Usted hizo doctorado allá, el actual presidente hizo estudios de especialización. Sí, él le hizo unos estudios en teoría del desarrollo. Sí, señor. Y dijo, entre otras, recuerdo por ahí que cuando tomó usted posesión ante el presidente de la República y él estaba leyendo su biografía, dice, ¿qué es lo que dice el presidente? Dice, Jorge Iván González, economista y filósofo. Que a él le hubiera gustado ser filósofo. Sí, yo estudié filosofía en la Universidad Javeriana y después estudié economía, hice la maestría de economía en la Universidad de los Andes. Yo realmente trabajé mucho tiempo en la Nacional, pero yo llegué a la Nacional después de haber estado en la Javeriana y en los Andes. Yo no estudié en la Nacional, algunos piensan que yo estudié en la Nacional, pero fui profesor muchísimos años en la Nacional. ¿Y fue decano? Pero nunca. Yo fui primero vicedecano. Fui vicedecano de Juan José Chavarría en la primera administración de Marco Palacio. Ajá. Y después en el 93 fui decano. Cuando a Salomón Calmanoy lo nombraron en la Junta del Banco de la República en el 93, yo fui decano en ese momento. Pero tiene usted razón, mucha gente piensa que como usted pues ha ejercido la docencia y ha ocupado estos cargos directivos en las facultades, en la Nacional. La Nacional. Y en el externado siempre he estado. Es muy curioso, siempre he estado nacional y externado. Ahora, antesitos de entrar al gobierno, estaba casi de tiempo completo en el externado. Y se formó en la Javeriana y en los Andes, la persona que está manejando la planeación de este país. ¿Qué es eso de manejar de verdad la planeación? Un poco lo que usted decía, es decir, yo tengo la impresión, lo he dicho, que en Colombia no hemos hecho planeación realmente por una razón que es muy simple. Tenemos 36% de personas en condiciones de pobreza. Cuando un país con toda la riqueza nuestra tiene 36% de personas en condiciones de pobreza, quiere decir que no ha pensado el mediano y largo plazo. Hemos tomado decisiones, como usted decía, muy de corto plazo. Entonces nos falta tener unas visiones con un sentido más estratégico. Planeación empezó al principio, cuando estaba en los años 60, planeación está cumpliendo 65 años, es decir, llevamos una experiencia larga, pero planeación con el paso del tiempo se fue volviendo cada vez más cortoplacista y cada vez más como al servicio del Ministerio de Hacienda. Yo siempre he criticado que en los últimos años planeación termina siendo la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda por naturaleza es miope, está mirando siempre la caja. Ajá. Esa es su función. Claro, para eso pero está. Planeación no debería haberse convertido en una especie de Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda, porque la función de planeación es distinta. Entonces, como es otra cosa, hay que pensarlo de otra manera y hay que empezar a trabajar de otra manera. El ideal para mí es que planeación le diga a Hacienda, mire, estos son los proyectos estratégicos, por favor gire. Ese es el darle ideal. La vuelta al asunto. Claro, completamente. Es que, lo he dicho, el poder que tiene la decisión final del Ministerio de Hacienda es muy grande frente a temas que tiene que decir planeación. Si primero es el túnel del Toyo o el aeropuerto
de Pereira o de Manizales son decisiones que tiene que tomar Planeación Nacional, no son decisiones que tenga que tomar el Ministerio de Hacienda. Afortunadamente, con el ministro José Antonio Campo y con el ministro Ricardo Bonilla, pues hemos trabajado muy bien y ellos en el fondo siempre han aceptado esto. Lo que pasa es que la institucionalidad nuestra es una institucional que le ha dado demasiada relevancia a las decisiones de Hacienda frente a las decisiones de planeación. Y no será entre otras porque, pues hay que decirlo, la cajita es limitada. Claro, la caja es limitada y entonces por eso es muy importante la coordinación. Pero entre decisiones estratégicas, por ejemplo, si hacemos la universidad o no la hacemos, o hacemos la carretera, esas decisiones son complicadísimas y el criterio de planeación junto con los ministerios respectivos debería ser el predominante. Una vez que el ministerio respectivo y planeación priorizan, pues la función que tiene el Ministerio de Hacienda, que no es menor, que es una función muy complicada, es ver dónde está la plata, cómo se ejecuta esa plata, si se hace crédito, si no se hace crédito, si se manejan vigencias futuras, etcétera. Es un trabajo muy complicado el de Hacienda, pero tiene que seguir los grandes lineamientos que planeación y los ministros van decidiendo. Ese es como el ideal. Doctor Jorge Iván, pero usted ha trabajado, usted ha sido asesor en las mejores universidades del país, en Naciones Unidas, fue asesor para estudiar los temas de desarrollo en Bogotá, en muchos lados asesor, incluso como digo en las universidades. ¿Se soñó alguna vez estar metido en semejante chicharrón como el que anda hoy? La primera vez que yo trabajo en el gobierno, yo dirigí muchos años el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de la Facultad de Economía y ahí tenemos la ventaja de que hacíamos muchas investigaciones, consultorías para los distintos gobiernos. Cuando el presidente Petro fue alcalde, yo era asesor y también con la Universidad Nacional hacíamos diversos proyectos de investigación. Por ejemplo, yo trabajé mucho en ese momento el metro, en la prolongación, en la licitación de Transmilenio, en la ampliación de la licitación de fase 1 y fase 2. Y entonces eso me ha dado un conocimiento general de muchos temas que me ha facilitado el trabajo en planeación. Pero realmente esta es la primera vez que yo estoy metido de cabeza en un gobierno. Yo nunca había estado, siempre como cerca. Con Lucho Garzón trabajamos muchísimo cuando Lucho era alcalde y en general hemos trabajado desde el CID pues con ministerios, con algunas empresas privadas. Entonces el CID da un bagaje bastante amplio de muchos temas. O sea, ¿a usted sí le aplica eso de que como ha estado toda la vida en el análisis, de alguna manera en el ejercicio de la crítica, contando cómo funcionan las cosas, lo que sirve, lo que no sirve, entonces pasó de la crítica ahora a ser usted el que maneja el maní? Eso es un cambio, es muy duro, porque es que uno se da cuenta que opinar pues, tiene ventajas. Cuando uno está en la universidad, pues obviamente tiene mucha más libertad, puede soñar mucho más. Claro, cuando usted está en el gobierno, tiene que entender primero, que las limitaciones institucionales son enormes. Y segundo, que usted tiene que llegar a acuerdos que son muy difíciles. Y tercero, que los cambios son mucho más lentos de lo que uno quisiera. Y entonces, claro, es un cambio mucho más fuerte frente a lo que uno pensaba cuando era consultor. Es un choque frente a lo que uno pensaba cuando era consultor. Claro, usted como consultor dice, debería hacerse esto, la tarifa debería definirse de esta manera, las regalías se deberían manejar. Por ejemplo, hicimos unos trabajos sobre regalías siempre. Entonces usted en el papel dice, belleza, las regalías se deberían distribuir de esta manera. Ahora, en este momento, conversar con los gobernadores, ponerlos de acuerdo, a los gobernadores, a los ministros, para que las regalías apunten hacia determinada dirección. Eso es un reto dificilísimo. Es que eso es lo que me parece interesante. Por allá como desde 2002, 2003 tal vez le vi a usted la primera publicación sobre distribución. Yo no sé si ha hecho antes, pero yo vi esa en 2003. Y usted trabaja, noto que ese es uno de sus temas de los que le fascinan. Y ahora tiene que responder por ese asunto.
Claro, ahora hay unas ventajas. Por ejemplo, a mí siempre el tema de distribución me ha gustado mucho como un tema fundamental de política pública. Pusimos un artículo en el plan de desarrollo Sí. que es muy potente y es exigirle a diversas entidades que cada año se entregue un Gini, un informe de concentración de hogares, que es el que entrega normalmente el DANE, cuál es la distribución del ingreso de los hogares. Segundo, un Gini, una medida de distribución de la riqueza, de los patrimonios. Tercero, una medida de distribución de la concentración de la tierra. Cuarto, una medida de distribución de lo que pasa con las acciones. Y quinto, una medida de distribución de lo que pasa con el mercado inmobiliario. Esas informaciones, esas 5 informaciones, van a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos sobre la desigualdad en Colombia. Porque la medición que normalmente entrega el DANE es una medición que resulta de encuesta de hogares. Pero ¿cuál es el problema de las encuestas de hogares? Que el DANE nunca llega a los apartamentos de lujo de ninguna ciudad del país. Las personas más ricas en las encuestas de hogares, los hogares más ricos tienen 11 millones de pesos mensuales. Es decir, es una pareja de profesores universitarios. Esos son los más ricos de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares nunca cogen a los grandes ricos. Eso hay que buscarlo con la distribución de riqueza y de patrimonio con la DIAN. Entonces, estos son unos ejercicios que están haciendo con la DIAN y con otras entidades. Es un asunto complejo en el que se metió usted, pero déjeme devolverme un momentico. Usted dijo que ahorita que entró a este fantástico mundo de la administración pública, estar trabajando en planeación, descubrió que hay que llegar a consensos, que hay que buscar acuerdos, que eso ayuda, ¿no? Y que a veces Eso es difícil. Fundamental. Y entonces le quiero preguntar, ahora que todo el mundo está hablando, usted sabe, del presidente Petro, entonces dice por ahí la gente, es que uno de los problemas de Petro es que no llega a acuerdos, es que no le queda fácil llegar a consensos, acuerdos. ¿Usted qué percepción tiene al respecto? Yo creo que primero hay mucha prevención en determinados sectores con el presidente. Pero mire, lo que nosotros logramos en el Congreso, primero con la reforma tributaria, después con el plan de desarrollo y la semana pasada con el presupuesto, yo creo que esa es una expresión de la voluntad del gobierno de llegar a acuerdos. Yo creo que en estos momentos, obviamente, y vamos a ver qué pasa con las elecciones de la semana próxima, hay que mirar cómo efectivamente se avanza mucho más. Yo creo, en planeación lo hemos dicho, el plan de desarrollo no se puede hacer solamente con el presupuesto general de la Nación. El plan de desarrollo y los indicadores se tienen que cumplir juntando el presupuesto general de la Nación, las regalías, los recursos de la ciudad. Es que usted no puede mejorar, por ejemplo, en el tema de cobertura educativa. Usted necesita Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira. Es imposible cumplir el plan de desarrollo sin los gobiernos, sin los alcaldes, sin los gobernadores y sin el sector privado. Entonces, si usted quiere realmente hacer el cambio que se propone en el plan, y si usted quiere efectivamente que Colombia empiece a ser una potencia mundial de la vida, es inevitable, es absolutamente necesario trabajar con los gobiernos locales, con el Congreso. La experiencia que yo tenía en el Congreso, para mí, yo tampoco, ahora que usted me preguntaba, yo tampoco tenía ni idea de lo que era trabajar 3, 4 meses con los congresistas. Mi experiencia ha sido completamente satisfactoria. Yo creo que lo que hicimos en el plan de desarrollo, lo que se hizo ahora en presupuesto, el Congreso permitió mejorar muchísimos artículos, asignar muchísimo mejor inversiones. Entonces yo tengo una buena imagen del Congreso, pero creo que el acuerdo tiene que ser, pues el presidente irá definiendo, pero el tema de paz es crucial. El tema de pobreza y lucha contra la inequidad es un elemento fundamental. Y lo otro es la participación de los distintos sectores en la discusión de estas reformas. La reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral. Yo creo que hace falta una mayor articulación con los sectores, con los gremios y con el Congreso. Pero creo que esos temas que son neurálgicos tienen que hacerse entre todos.
Fue muy interesante y llena de sorpresas la conversación en cuanto a que había gente que pensaba que era de la Nacional, resulta que no es de la Nacional, aunque orgullosamente dicta en la Nacional, el profesor muchos años en la Nacional. ¿no? Pues. Que no le gustaba el Congreso y resulta que sí le gusta. Que dice que ha trabajado muy bien, pero eso sí no se lo creo, con todo respeto. ¿Qué? ¿De verdad? No, yo creo que, mire, lo que nosotros logramos en el articulado del plan de desarrollo, yo lo he dicho del Congreso 1000 veces, esa seriedad de los congresistas, las comisiones económicas de Senado y Cámara con las que trabajamos 3 meses, todo el día, yo creo que para mí fue una experiencia muy buena. Vea usted. Y mi impresión del Congreso es bastante buena. Le digo otra que va a sorprender a muchas personas, porque como se crean los estereotipos y dicen, no, es que el gobierno Petro entonces va a acabar con yo no sé qué y sí sé cuándo, y resulta que la persona que maneja la planeación nacional del país, yo le he visto diciendo, no, es que hay que ponerle más cuidado a la OCDE, Colombia debería mirar más a la OCDE, los documentos de la OCDE, ¿cómo así, hombre? La OCDE tiene una ventaja, el ver que como nos podemos comparar gracias a la OCDE, todas las estadísticas de la OCDE ya empiezan a incluir a Colombia. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estamos de últimos en todo. Cuando usted mira el gasto en educación, por ejemplo, eso es impresionante. Nosotros estamos gastando por niño año en primaria 5 millones, 4 millones 800. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, Chile gasta en pesos 8 millones de pesos, Francia 20 millones de pesos, niño año en educación pública, Luxemburgo 45. Entonces, cuando usted mira 5 millones que gastamos en Colombia, 4,5, y lo compara con Francia 20 millones, niño año, o con Luxemburgo, uno dice, estamos muy mal. Impuestos. Claro, aquí todo el mundo dice que Colombia paga muchos impuestos. Gracias a la OCDE, podemos comparar la tributación en Colombia. Cuando usted coge el total de impuestos y lo divide por el PIB, Colombia está en el 20%, Francia está en el 43%. Con 43% de impuestos usted puede construir sociedad. Con 20% de impuestos usted no construye sociedad y no puede tener metros, y no puede tener ferrocarriles, y no puede tener transporte fluvial, y no puede tener nada parecido a una autopista. Es que con 20% de tributación sobre el PIB, usted todavía no construye país. Entonces, claro, cuando en Colombia dicen es que Colombia paga muchos impuestos, usted mira las estadísticas de la OCDE, que no las teníamos hace 10 años. Y con las estadísticas de la OCDE usted compara 20% de impuestos de Colombia con 43, 44, 45 de Europa. Hay que ver con quién se compara, ¿no? Por estar claro, en el mismo club, digo. Claro, por eso. Entonces, para mí es una ventaja. Un informe de la OCDE maravilloso, el ascensor roto. ¿Cuántas generaciones necesita una persona en Colombia para entrar al ingreso medio? Colombia necesita 20 generaciones, 15 generaciones. Por eso ese título tan bonito del libro de Alonso Salazar, ¿qué puede pensar un joven de una comuna de Medellín? No nacimos para semillas. No nacimos. Cuando eso se logra en Europa en una generación. Entonces, cuando usted ve esas brechas, el título del informe de la OCDE es muy bonito, el ascensor roto. Es decir, aquí no tenemos una movilidad social comparable a la movilidad social que puede existir en los países desarrollados. Esas comparaciones son una maravilla para mí, porque nos dice, hay otros países que ya avanzaron, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder estar cerca de ellos. La OCDE ha hecho unos informes muy útiles para Colombia, y sobre todo porque nos colocan en perspectiva internacional, y en ese sentido me parece que son trabajos muy buenos, y yo siempre he considerado que fue un acierto estar en la OCDE. Ah, siempre ha considerado usted. Sí, sí, no, pues desde que se hicieron las negociaciones con Santos. Usted lo decía. Es una maravilla. En sus columnas usted decía que sí. Sí, que es una maravilla. Toca usted un punto muy sensible, que de verdad tiene razón, y es que en Colombia, como consecuencia de la situación en la que estamos, por mucho que se esfuerce una persona durante toda su vida, jamás va a llegar al punto en el que estaba otra cuando nació apenas. Eso es muy duro. Eso es difícil y eso es complejo. El tema de movilidad social en Colombia, en América Latina, es muy duro.
desde el colegio. Pues es que, mire un colegio en Colombia, un colegio público son 5 millones de pesos niño año, un colegio de élite, son 20 millones de pesos niño año. Entonces cuando usted tiene un colegio público 5 millones de pesos y un colegio de élite 20 millones de pesos niño año, pues ya esa brecha es una brecha brutal. ¿Quién tiene más posibilidad de entrar a la universidad cuando se presenta cualquier tipo de concurso y demás? Sí. Pero hay una cosa que me recuerda, y perdóneme que le cite a este autor, Daniel Sanpedro Ospina. Estuve hablando con Daniel hace poquito y me decía, hombre, es que pues coincidir con Petro en las causas es muy fácil. ¿Quién no va a coincidir en que hay que cuidar el medio ambiente? ¿Quién no va a coincidir en que hay que mejorar la educación y hay que ser más equitativos y mejorar? ¿Quién no va a coincidir en esas cosas? El tema es que hay profundas dificultades para sacar adelante los programas de Petro, porque a veces uno ni los entiende y como que da la impresión de que no los entienden adentro y de que el tema del liderazgo está medio difuso. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo creo que la institucionalidad nuestra es muy potente. Que Colombia haya mantenido planeación nacional, otros países acabaron con cualquier institución parecida a planeación nacional, sobre todo después de los 80, que entraron todos los países en la lógica que el mercado decía lo que es bueno. Muchos países acabaron con planeación nacional. Yo lo que creo es que nosotros tenemos la institucionalidad y el presidente lo ha respetado. La función del presidente no es ordenar, la función del presidente es dar las grandes líneas y la tarea que tenemos nosotros en planeación es ordenar. Entonces, echarle ojo a los funcionarios, a ver. Claro, el presidente se para en un discurso y habla, por ejemplo, en la COP20, de la importancia de la financiación verde, de la importancia de que los recursos financieros internacionales permitan recuperar la Amazonía. Hasta ahí llega el presidente, esa es su función. Ahora, de ahí en adelante, somos nosotros los que tenemos que ver cómo se hace el proceso para que haya una certificación verde, los que tenemos que mirar cómo se negocia con crédito público, con las entidades internacionales, la sustitución de deuda por activos financieros, los que tenemos que ver desde el punto de vista técnico cuáles son los sitios donde hay más absorción de carbono. Pero el presidente ya dio un mensaje muy potente y es: Colombia tiene que sentir orgullosa de que tiene una riqueza ambiental. No lo había dicho ningún presidente. Por eso el plan de desarrollo tiene ese mensaje tan fuerte, si ustedes quieren, tan ambicioso: Colombia, potencia mundial de la vida. Ese mensaje que parece sencillo, tiene una fuerza enorme. De ahí para adelante, pues es la función de nosotros, unos equipos técnicos maravillosos. Es que negociar y ir al mercado internacional para ver cómo se pueden hacer una sustitución de deuda por activos ambientales, eso tiene una filigrana y una complejidad enorme. Entonces, claro, usted no le puede pedir al presidente que le diga cómo se hace eso. El presidente dice: este país tiene que decir ante el mundo que es un orgullo tener estas selvas. Y Colombia con Brasil y los países amazónicos tenemos que decir que este es un orgullo. Hasta ahí llega el presidente. De ahí para adelante nos toca a nosotros. Hasta ahí llega el presidente sin trinos. Bueno, no. Y los trinos, nosotros lo que decimos es: miremos cuál es la intencionalidad detrás del trino. ¿Él se comunica con ustedes por los trinos o se reúnen ustedes a trabajar? No, la última reunión, yo estuve con el presidente y con el ministro de Hacienda hace unos 10 días, estuvimos hora y media, el presidente, el ministro Bonilla y yo, en una reunión muy tranquila. Si el presidente no es de un diálogo uno a uno, en el sentido de que te esté llamando, Jorge Iván, necesito hablar con usted, no. Él sí crea algunos ambientes, por ejemplo, como le digo, hace 10 días estuvimos el ministro Ricardo Bonilla y yo como hora y media con el presidente. ¿Y qué temas estaban trabajando ahí? Ahí se tocaron varios temas, se tocó, por ejemplo, el tema de FOMAC, se tocó el tema, para el presidente es muy importante cómo el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional pueden ser más ágiles, cómo pueden, desde el punto de vista administrativo, ser mucho más ágiles
en la manera de aprobar los proyectos. A Planeación la critican y en parte tienen razón, de que Planeación se demora mucho aprobando los proyectos. Esa es una de las preocupaciones del presidente, cómo Hacienda y Planeación agilizan mucho más. Entonces ahí la tarea es para ustedes dos. Sí, el otro tema del que se habló fue el tema de educación, cómo llegamos efectivamente a los 500.000 cupos. Ahí me parece muy importante que es necesario trabajar con universidades privadas. Yo le ponía al presidente el ejemplo, pues él lo conoce, de lo que está en Bogotá en Jóvenes a la U, que usted combina universidades privadas, públicas, y bueno, ese fue otro tema, todo el tema de cómo se hace la financiación de este año. Es que al presidente le tocó la pandemia fiscal. Yo he dicho, aquí hay una pandemia fiscal que la gente no se ha dado cuenta. Claro. Y la pandemia aparentemente se acabó. Pero el impacto fiscal, las consecuencias es que uno entiende el desespero del presidente en este sentido. Por efecto de la pandemia, yo no estoy diciendo que el gobierno Duque lo hizo mal, el gobierno Duque primero se endeudó a corto plazo. Y el aumento en el saldo de la deuda son 20 billones de pesos, el aumento en el saldo de deuda. El fondo de estabilización, Duque no subió el precio de la gasolina, esos son 20 billones. Y la llamada opción tarifaria, porque tampoco se ven las tarifas, son 45 millones, 46 millones. Entonces una de las preocupaciones del presidente es, claro, él recibe un guarapazo en un año, entre el 2023 y el 2024, de 46 billones de pesos, después de que se hizo una reforma tributaria de 20 billones, o sea, son más de 2 reformas tributarias. A pesar de eso, el presupuesto de inversión del gobierno nacional es un presupuesto de inversión de 99.9 billones de pesos, el mayor presupuesto de inversión en la historia del país, a pesar de lo que yo he llamado la pandemia fiscal, a pesar de ese golpe tan brutal de la pandemia. Que sabemos que a usted le preocupa muchísimo el asunto, no puede ser que la deuda sea mayor que la inversión, porque ahí no hay crecimiento. Mire, es que en este año 2024 estuvimos a punto. En la primera versión del presupuesto, el servicio de la deuda estaba aquí y la inversión aquí. Se fue cambiando y logramos que la inversión estuviera por encima del servicio de la deuda. Pero el peligro es que en el 2025 el servicio de la deuda esté por encima de la inversión. Y eso sí es fatal para un país, que usted gaste más plata en intereses que en obra pública. Como cuando se gasta uno el sueldo más pagando la tarjeta de crédito. Que es. Cuando usted empieza a pagarle su tarjeta de crédito, la vieja tarjeta de crédito con nuevas tarjetas de crédito, eso se llama, un banquero italiano que se llamaba el banquero Ponzi, que se hizo característico porque con deudas nuevas pagaba deudas viejas. Entonces eso se está convirtiendo en una bola falsa de ilusión nieve ahí. Y te va matando las posibilidades de inversión. Claro que sí. Perdóneme otra vez, lo retorno al tema. Usted no lo veo muy, estoy pensando en los estilos, no lo veo muy activo en Twitter. ¿Usted no está en Twitter? No, yo nunca. ¿Nunca no sé por Twitter? qué. Yo no sé por qué Elber. No sé, a mí nunca me entusiasmó. Yo creo, primero porque pues, me parecía siempre muy cortico. Segundo, no me siento con la genialidad de poner en poquitas líneas alguna idea. Y tercero, cuando uno empieza a trinar mucho, pues se siente con la obligación de opinar de todo. Y es imposible opinar de todo. Entonces uno ve muchos trinadores que terminan opinando de todo. Pero nunca lo tuve. Planeación sí tiene unos trinos, obvio, pero son más trinos institucionales que trinos míos. Sí, yo nunca triné. ¿No? ¿Usted no le salen los trinos con errores de ortografía? No, yo nunca triné. Ni dándole garrotazo a los periodistas. Yo nunca, pues me parece que la pasión es demasiado fuerte en los trinos. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque usted después se arrepiente de lo que dice. Y hablando de esos riesgos y de volverse demasiado apasionado y demás, ¿cómo vio la campaña electoral para las regionales? Yo creo que en las campañas hace falta como, sin más análisis, ¿no? Más, claro, pues es que la política tiene mucho de pasión y eso es inevitable, pero uno si hubiera querido más análisis
Y sobre todo yo noto que hay una dificultad para pensar lo local, ahora que las campañas locales, en articulación con el gobierno nacional, que pudiera ser muy interesante en varias de las campañas. Es decir, uno quisiera que en las distintas regiones del país se pensara más en articulación. Por ejemplo, que los gobernadores hablaran de la importancia de articularse con otros departamentos. Entonces el gobernador habla de su departamento y lo que va a hacer en su departamento, pero un gobernador difícilmente habla de los proyectos que va a hacer con otros gobernadores. Aclaremos una cosa, hace falta esa visión aclaremos más. una cosa, pero ¿usted está hablando de proyectos de federalización o no? No, Cuidado con eso. Nosotros tenemos, bueno, en Colombia, Aníbal Gaviria ha sido más radical hacia el federalismo. ¿Su paisano? Claro, en Antioquia. Yo me inclino más por una modalidad intermedia que son las regiones administrativas de planeación, la RAP, la RAPE, que obliga a que haya coordinación entre departamentos, pero que no lleva hasta el federalismo. Yo creo que Colombia no está preparada para el federalismo, eso por el lado de las gobernaciones, de los departamentos. Por el lado de los municipios, yo creo que Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla deberían tener mucha más autonomía fiscal. Inclusive yo creo que deberían ellos tener posibilidad de fijar impuestos. Son ciudades ya con madurez suficiente para que tengan mayor autonomía fiscal. Darle mayor autonomía fiscal a estas 4 grandes ciudades, de tal forma que obtengan más recursos y que ayuden a financiar los temas ambientales de la Amazonía, de Chingaza, de Sumapaz. Ese para mí sería el esquema ideal. Darle mayores posibilidades fiscales a estas ciudades y que con esos mayores recursos contribuyan a la financiación de la reforestación, a la financiación de la conservación de los activos ambientales y la biodiversidad ambiental. Ese mapa en términos generales suena interesante, entonces Bogotá con mayor autonomía, Medellín, Cali, Barranquilla, pero cuando usted le pone nombres no le empieza a sonar como raro. Usted, a ver cómo trabajaría el gobierno nacional de Gustavo Petro con Char en Barranquilla. Sí, ese es el reto ahora, porque como están las encuestas, yo creo que el gobierno va a tener que aceptar que más allá de la diferencia política hay que trabajar conjuntamente. Es que en Barranquilla, suponiendo que gane Char, como es en la encuesta, pues los colegios y las universidades de Barranquilla, sí, efectivamente queremos llegar a los 500.000 cupos, pues hay que hacerlos con Char, no hay otra forma. Entonces yo creo... La gente elige. Y fíjese que en el Consejo nos fue bien en eso. En el Consejo, cuando usted empieza a hablar de proyectos, las bancadas son bancadas regionales o departamentales. Y en cierta forma, las diferencias políticas quedan subsumidas en proyectos regionales. Y entonces, cada representante puede decir, esta carretera es gracias a mí, y tienen razón. Y cada uno de los representantes dice, esta carretera es gracias a mí, y lo aplauden, porque tiene razón. Entonces, claro, en el Congreso yo lo que viví es que las bancadas terminan siendo bancadas en donde los proyectos regionales son más importantes que las discusiones políticas. Esas discusiones políticas aparecen en otros proyectos de ley, donde el tema político sí es mucho más explícito. Entonces yo me imagino al gobierno con alcaldes que no son de la misma afiliación política del presidente, pues trabajando en proyectos, que a todos les sirve la foto. Se llama democracia, ¿no? Es decir, una carretera, un hospital, una universidad, pues todos se toman la foto y desde el punto de vista político, para el alcalde y para el gobernador es una maravilla y logramos que los jóvenes tengan colegios, universidades, etc. Dígame, por favor, 3 pero concretos, 3 proyectos grandes de infraestructura que Colombia necesite con urgencia y que este gobierno vaya a cometer y que usted vaya a impulsar. Yo he dicho, primero, petar. Ahora no lo logramos, pero debería ser el primer gran proyecto de este país. Segundo, impulso a las grandes vías y grandes proyectos de infraestructura. Y tercero, el tema de educación y agricultura. Son 4. Petar sería para mí lo ideal. ¿Petar en dónde? ¿En cuál río? No, yo diría
Usted me dice cuál es el ideal. Ajá. El ideal hubiera sido que el Congreso nos hubiera dicho vamos a actualizar todas las PETAR de tal forma que ningún río se vuelva a contaminar. Ese para mí sería el ideal. No lo logramos, avanzamos bastante, porque todavía no lo hemos logrado. Segundo, el tema de infraestructura a todos los niveles, vías terciarias, ferrocarriles, tal. Tercero, el tema de renovación y modernización del campo, todo el tema de reforma agraria, impuesto y de catastro multipropósito. Y cuarto, el tema educativo. Esos creo que fueron los grandes temas que definió el gobierno. Ahora, lo del agua yo hubiera querido, lo de la PETAR es una idea que yo hubiera querido que se concretara muchísimo más. Bueno, hemos avanzado en PETAR, pero no hemos logrado tomar la decisión de que en estos 4 años ninguna PETAR va a seguir contaminando un río, ningún río va a ser contaminado, pero no lo logramos. Usted me ha mencionado un montón de proyectos importantes y en algunos me ha dicho no lo logramos, no lo logramos. En PETAR no lo logramos, todo. ¿Qué tan tranquilo duerme usted hoy? Oh, yo duermo muy tranquilo en ese sentido, que yo soy realista, digamos. Yo a mi edad, pues si algo he aprendido en la vida, es que ya el solo cambiar el lenguaje es un aporte. Yo no me angustio, porque podamos hacer todo lo que idealmente uno quisiera. Yo creo que el solo cambiar el lenguaje, el solo hecho de poner en el plan de desarrollo como principal transformación, como principal elemento de articulación al ordenamiento del territorio alrededor del agua, eso es una revolución. Ningún plan de desarrollo había dicho la geografía ocupa el primer lugar. Ningún plan de desarrollo había dicho el principal problema de economía política, el principal problema de política pública de este país es el ordenamiento del territorio. Eso es una maravilla porque la gente empieza a hablar alrededor de eso. Ahí viene la misión de descentralización. Viene la misión de descentralización, viene todo el tema de minería ilegal, todo el tema de narcotráfico, todo el tema de quién domina el territorio, todo el tema de paz total, todo el tema de productividad. Usted no puede tener productividad ni competitividad en un país donde una tractomula que sale de Bogotá, nadie sabe cuánto se va a demorar para llegar a Buenaventura. Si usted tiene ese problema estructural, pues no puede ser competitivo. Y eso todo es ordenamiento del territorio. Doctor Jorge Iván, como dicen las abuelitas, cuando uno habla con las abuelitas de política, que son sabias las abuelitas, son sabias, siempre le dicen, ay, mijito, con que haga la mitad, con eso estamos bien. No, si logramos avanzar, no, yo sí creo que está cambiando el lenguaje. Lo que pasa es que también es muy de la universidad. A mí, usted que me contaba que lo lidiaba que fue mi estudiante. Claro, uno en la universidad lo que hace es tratar de que el lenguaje cambie. Ese es el aporte de la universidad. Y también desde planeación, uno tiene que hacer el esfuerzo de tener un lenguaje que efectivamente ya transforme. Eso es una idea muy hegeliana. Ya las ideas y el lenguaje ya son transformadores. ¿Cuándo hablamos nosotros, hace 15 años, del tema climático como ahora? Hoy todos los días se habla del tema climático. Ese ya es una transformación de la sociedad importantísima. Pues falta lo otro, ¿no? Ya hablamos del asunto, falta lo otro. Venga, usted, es que sí, usted lo pone a uno, que el tema hegeliano y las frases y demás, no lo quiero poner a pelear con nadie en el gobierno. Francia Márquez, la vicepresidenta, impuso la idea aquella del vivir sabroso, que a algunos les gusta y a otros la banalizan y demás, pero yo le he escuchado a usted el cuento varias veces de la visión aristotélica, de vivir bien. Sabroso es una maravilla, es decir, además es una tradición muy potente, sí, que pues tiene sus orígenes en Aristóteles. Hay que encontrar la buena vida aquí, en el aquí y ahora. Es que la buena vida no es un tema para la vida eterna, sino ya. Fíjese, China, ahora que el presidente está en China, en 50 años, China sacó 800 millones de personas de la pobreza. 50 años debería ser suficiente. Mire Corea del Sur,
50 años debería ser suficiente para cambiar un país. A algunos les gusta más ese ejemplo de Corea del Sur que el Sí, de el China. de China. Usted sabe, Bueno, 50 ciertos métodos no. 50 años debería ser suficiente para cambiar un país. Pues- Nosotros seguimos, vuelvo a decir, como empezamos. 36% de pobreza es una desgracia. De acuerdo. Entonces no hemos sido capaces. Pues, doctor Juan Iván González, ojalá se logre, como dicen las abuelitas otra vez, por lo menos una parte de lo que están diciendo, y ojalá podamos, como se pensaba cuando se leía Aristóteles, encontrar la fórmula para vivir mejor, para la buena vida. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y volveremos con ustedes muy pronto con nuevas conversaciones y personajes de interés en El Espectador.